Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a Víctor Hugo Michel. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy les fue concedida licencia a un grupo de legisladores en el Congreso de la Unión, diputados y senadores que se retiran de su función legislativa para aspirar a candidaturas diversas a cargos de elección popular. Aquí hay un adelanto, una lista de estos son senadores. El primero, Roberto Albores, que por cierto pues ha provocado el enfrentamiento, el choque, la ruptura entre verdes y priistas allá en Chiapas. Y bueno, pues ahí tiene otros que aspirarán a candidaturas al gobierno de sus estados. Algunos quieren ir a la Cámara de Diputados, también estos diputados que quieren ir a la de senadores. En fin, fueron por lo menos 15 y pues se les denomina los chapulines. Estos son los chapulines que van a aspirar a otros cargos. Hay otros chapulines que son los que han cambiado de partido y de los cuales en semanas recientes pues hemos tenido de todo, perredistas a Morena, panistas a Morena, panistas al PRI, en fin, ha habido de todos. ¿Esperamos más, Víctor Hugo? ¿Ves más de estos en los siguientes días? Sí, de hecho esto se anuncia que es apenas la primera tanda. La primera de tanda. Los que se estarán yendo en los próximos días a servir a la patria, a cumplir con su responsabilidad democrática de ir hacia los cargos que les reclama el país. Ahora bien, podemos verlo de dos formas. Me parece que podemos verlo como algo natural, es un paso natural para políticos profesionales. La verdad es que también finalmente ellos tienen una carrera y tienen el derecho constitucional de aspirar a un cargo. Lo podemos ver desde ese punto de vista, pero también lo podemos ver desde la perspectiva de que están dejando botada una labor legislativa que no ha sido muy fructífera en esta segunda mitad del sexenio. Es decir, se quedan ahí atorados varios temas en el Congreso de la Unión. En esta legislatura, de hecho. En esta legislatura que ya no contará con la ilustre presencia de estos chapulines que, bueno, se van a buscar sus respectivas gubernaturas, otras curules, otros escaños. Es decir, es el movimiento natural que se da siempre al final de un sexenio cuando están buscando nuevos cargos. Si hemos de ser honestos, en el Congreso no va a haber ningún cambio con estos 15 que se van. Las cosas van a seguir exactamente como si estuvieran. Entonces, así como que gran pérdida del poder legislativo, bueno, creo que la solución para esto, por lo menos una de ellas, ya la tenemos y se va a empezar a aplicar, o se debería empezar a aplicar a partir de las siguientes legislaturas. La reelección directa, porque en realidad muchos de ellos quieren continuar con sus carreras políticas y como no pueden volver a ser senadores, volver a ser diputados, cambian de cámara en algunos casos. Pues al no haber reelección directa, pues entonces mudan, porque hay uno que otro que aspiran a la gubernatura o a un gobierno estatal, sí, o a una jefatura, pero la mayor parte son mudanzas parlamentarias. Se van de la Cámara de Diputados al Senado, del Senado a la Cámara de Diputados, del ámbito federal al ámbito local o viceversa. En la medida que haya reelección directa, me parece que podríamos tener un modelo, pues por lo menos parecido al de Estados Unidos, donde no vemos chapulineo generalizado. Y hay otro tema también que creo que habría que discutir en la legislación mexicana, el asunto del retiro de los cargos de elección popular, es decir, el plazo que los legisladores tienen que aspiren a cargos en el Congreso, en alguna de sus dos cámaras, es al mes de marzo. Entonces, para iniciar campañas después. Para iniciar campañas, y se van desde antes, pues para en sus partidos tratar de acomodarse y que los nombren, los pongan en las listas o aparezcan en los distritos donde quieran contender. Me parece que podríamos cambiar las reglas para que pudieran estar en sus puestos hasta el momento en el que inicien las campañas. No pareciera haber tampoco gran diferencia por el hecho de que se vayan ahora o que se vayan el 30 de marzo. Y como dice Víctor, pues esta es la primera cosecha. Si usted no puede dormir por la noche, es por el ruido que están haciendo todos estos grillos que están saltando de un lugar a otro y lo que falta. Vale la pena aclararle al auditorio, cuando un legislador pide licencia y se retira del cargo, no sigue cobrando. Vaya. Ya sería demasiado. Bueno, sería demasiado, pero mucha gente piensa que siguen
por lo menos con algunas, a lo mejor no con la dieta completa, pero con algunas cosas, entiendo que nada, ¿verdad? Es que tiene que entrar el suplente, cada legislador tiene un suplente y no es que, como dice Víctor, la patria se ahorre esos recursos, hay que pagarle al que se queda en lugar del que pide licencia. Déjeme jugar al abogado del diablo, porque ahorita mencionabas, Enrique, el tema de Estados Unidos, en donde está la reelección y precisamente no hay este chapulineo porque tienes, demócratas republicanos. Algunos de ellos llevan en sus escaños y curules 30, 40 años. Bueno, ¿no? Recordemos a Ted Kennedy por estuvo ahí ejemplo, desde los 34, 60, ¿no? Sí, muchos. Y quiero jugar al abogado del diablo. Igual y el chapulineo, tomando en cuenta este antecedente estadounidense, no es tan lesivo, vamos a decirlo. Finalmente es una efervescencia democrática y está oxigenando los cargos políticos, porque la gente está buscando, se está moviendo. Pero ahora se van a reelegir. Y se puede osificar esa clase legislativa ahí, porque ya no va a haber chapulines, sí, ya no lo vamos a ver, pero tampoco vamos a ver una muy alta modificación de los que estén en las curules y los escaños, como una posibilidad. No nada más lo planteo como un escenario que valdría la pena también ahí analizar. El sentido de la reelección es que si hacen bien su trabajo, claro, son premiados, no tengan que esperar la designación del partido, las cúpulas partidistas. Entonces, ese es el sentido. Algunos temen que no sea ese, sino que más bien los de las cúpulas, los que estén bien con los de las cúpulas partidistas, ahí, ¿no? Pues no tengan la necesidad de estar cambiando de cámara, como hemos visto varios casos ya muy connotados que llevan 30 años de chapulines, de grillos, haciendo el salto mortal de un lado a otro. Valdría mucho la pena, y es un tema que incluso para el periódico sería valioso hacer ahí la revisión estadística. Creo que el récord lo debe tener Pablo Gómez, del PRD. O Gamboa. Emilio Gamboa. En una de Emilio esas. debe tener los mismos que tuvo Manlio Fabio en su momento, ¿no? Del 2000 para acá, que son 18 años en el Congreso, nada despreciable, ¿no? Es decir, 2 senadurías y 2 diputaciones o una cosa así, intercaladas, por supuesto, sí, como fue Manlio en su momento, pero valdría la pena sacar. ¿Quiénes tienen el récord ahí de mayor presencia en el Congreso? Yo me acuerdo, en algunos tiempos era Enrique Jackson, que era un profesional también de estar no, saltando de una cámara a la otra. Manlio Fabio Beltrones, por supuesto, que era también un profesional. Y creo que nada más estuvo 3 años fuera cuando fue presidente del partido, si no me equivoco, y el resto del tiempo estuvo saltando de una cámara a la otra. Lo que sí es cierto es que, retomando el argumento de que quizás se osifique la clase política con la reelección, bueno, pues creo que no, ya está osificada de por sí ahorita en este momento. El tema de la reelección será válido ¿a partir de cuándo? De la siguiente. No de esta legislatura, sino de la siguiente. Entiendo que de esta, los legisladores que se van a elegir ya pueden optar por la reelección directa. Pero yo creo que tu lectura es muy interesante. Como es algo nuevo y que no conocemos en México, va a ser muy interesante ver dónde estarán las alianzas y los pesos. Es decir, el legislador se independiza de la cúpula partidista para actuar con mucha independencia, con mucha autonomía, con apego a una serie de principios jurídicos, como sucede en Estados Unidos. Respondiéndole a su electorado, ¿no? A su distrito o a su estado. Porque, como dice Enrique, son los que te van a premiar para repetirte en el escaño en caso de que lo hagas bien. En teoría, así debiera ser. Me parece que esa va a ser la excepción y que, salvo que nos dé una sorpresa esta nueva, entre comillas, clase política que va a llegar al Congreso en septiembre, vamos a tener a quienes se quieran eternizar en su escaño, en su curul, y simplemente queden bien con los líderes del partido. Pues vamos a ver. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. Hoy hubo propuestas de algunos candidatos. El señor Meade propuso algunas medidas anticorrupción. Mensajes, volvemos. Luis Carlos Ugalde, bienvenido, gracias, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mire usted, hoy propuestas de precandidatos, de aspirantes. José Antonio Meade hizo una propuesta interesante para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, particularmente en lo que tiene que ver con las finanzas y con los números. Esa es la propuesta de ayer, que tiene que ver con la inseguridad. Ahora le presentamos la de hoy. Esencialmente tiene que ver con la ley de extensión de dominio. Y esto tiene que estar relacionado con las propiedades, ya sean bienes muebles, inmuebles, cuentas, etcétera, que se pueda demostrar el origen, que se pueda demostrar de dónde salió, con qué fondos se obtuvieron, y agrega un elemento, José Antonio Meade, que tiene que ver con la presunción. Si el juez presume que es imposible que un funcionario público, un servidor, un exfuncionario posea un bien cuyos ingresos no dan para haberlo adquirido, bueno, pues se puede iniciar una investigación. José Antonio Meade propone 10 años de inhabilitación para un funcionario, hasta 16 millones de pesos para quienes incurran en peculado a empresas, que esto es muy importante, porque pues empresas juegan este juego, les propone multas hasta por 160 millones de pesos, 15 años fuera de concursos y licitaciones. Tu lectura, Luis Carlos, del tema. Bueno, en sus términos son 3 propuestas importantes. Es el cambiar la carga de la prueba, que hoy la tiene el Ministerio Público para demostrar que Víctor tiene un automóvil que es producto del peculado, o bien que la prima de Víctor tiene un automóvil que en realidad es de Víctor. Y eso dificulta mucho el combate a la corrupción, porque todos usan prestanombres, porque nadie hace una transferencia de la cuenta de gobierno a su cuenta personal. Y entonces lo que aquí está diciendo es: la carga de la prueba está en el funcionario público. Él me tiene que demostrar que ese coche es de él. Y si no lo puede demostrar, yo tengo duda de que es producto de otra cosa, entonces me lo agencio, me lo apropio como Estado, y hasta que él me demuestre que efectivamente es de él. Entonces, este cambio de la carga de la prueba sí ayuda mucho, porque muchos procesos penales para poder demostrar corrupción de exfuncionarios o funcionarios públicos es muy complicado, porque nunca nadie pone cosas a su nombre. Eso es importante. Lo de la extinción del dominio también es importante, y hubo otra cosa de certificación patrimonial. La pregunta relevante es que hace 1 año y medio acabamos de pasar por un proceso legislativo que fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un proceso que está apenas en construcción, que los nombramientos de este sistema no han surtido efecto todos. De hecho, hace unos días José Antonio Meade dijo: yo propongo que se nombre al fiscal anticorrupción, un cargo que ha sido bloqueado por el PAN. Entonces, me parece que está bien que el candidato haga estas propuestas, son buenas en sí mismos, pero no debemos de perder de vista que hay otro proceso legislativo mucho más amplio que está en marcha y que todavía no se ejecuta. No se concluye. Me llama la atención que en los últimos días, en las últimas semanas, vamos a decir desde hace unos 10 días para acá, José Antonio Meade ha empezado a enfilar su discurso hacia este tema de la corrupción. Ya estaba haciendo hace unos días este llamado a una tregua para que se pudieran designar los cargos que están pendientes dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, y el día de hoy, no sé si culmina, pero sí continúa con este proceso y presenta esta propuesta. A mí lo que me llama la atención es que no se haya hecho un evento más llamativo, más importante, más concurrido. Tuvimos reportera ahí en la mañana y nos comentaba que la concurrencia fue un poco rala en este evento, en el que se presenta lo que sería una de las iniciativas más importantes. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que más golpea al PRI, es el tema que más le ha dolido al PRI en los últimos meses, en los últimos años, que es el de la asociación con la corrupción, particularmente asusado después de lo que vimos en Chihuahua con el tema del gobernador Duarte y el gobernador Corral, toda esta situación que estamos viendo allá. Entonces me llama la atención, no sé si lo que querían el día de hoy era nada más hacer una presentación exploratoria inicial, porque si era su propuesta de combate contra la corrupción, tendrían que haber hecho, a mi parecer, algo mucho más ruidoso, algo mucho más llamativo, porque este es uno de los puntos, o va a ser uno de los puntos centrales en la campaña de Meade. Por cierto, en el transcurso de la tarde, Morena, en voz de Rocío Nale, ya los acusó de plagio, y dicen que esta es la propuesta original de Andrés Manuel y que el candidato del PRI se los está plagiando. Pide mucho Víctor, fue a las 8 de la mañana. ¿Cómo querías que hubiera mucha gente con el frío que hace en este invierno? Lo había comentado ya hace 3 días.
Yo veo dos planos. Uno, el de la eficiencia del mensaje, que creo que es un tema general de, por lo menos, las campañas de Mid y de Anaya. En el caso de López Obrador, creo que sí está siendo eficiente en su mensaje. Coincido contigo, es un tema de agenda sustantivo y muy probablemente se pudo haber vestido de una manera más llamativa, más sonora, para generar esta discusión que está buscando plantear el precandidato. Esa es una dimensión. Y la otra dimensión es la que plantea Luis Carlos, que es el fondo de cómo vamos a hacer para ¿Cómo combatir combates esto? Claro. la corrupción. Tiene el mérito que le está entrando a temas del sistema. A diferencia, por ejemplo, del planteamiento más genérico que ha hecho desde hace tiempo López Obrador, que es el que enarbola probablemente con más intensidad esta bandera, que es el milagro. Como yo no soy corrupto, Sí, por ósmosis pasa al resto de la pirámide. de arriba hacia abajo vamos a garantizar que los integrantes de los diferentes niveles de gobierno tampoco lo sean. Cosa que, bueno, es obvio que no es así. Entonces, creo que debe ser por lo menos un punto de partida para discutir. Me llama la atención el asunto de la certificación patrimonial. Hoy ya existe, los funcionarios públicos están obligados por ley a presentar su declaración patrimonial, que no es lo mismo que hacerla pública, pero tienen que entregarla a la Secretaría de la Función Pública. Va a ser interesante qué significa la certificación más allá de la declaración. Que hoy la declaración la presentas y eventualmente, en caso de que esté sometido a una investigación, sacan tu expediente y lo revisan. Entiendo que bajo este procedimiento, de manera proactiva, cada año van a estar certificando. Te ponen un sello para decir, a ver, Enrique, este año coincide con el anterior, sí, no. Entonces va a ser una revisión constante, o no en proceso de investigación. Para evaluar la continuidad del patrimonio, es decir, ¿por qué el año pasado tenías 2 departamentos y un coche y ahora tienes 5, ¿no? Es complejo porque si yo no declaro por tener a nombre de terceros un bien que obtuve de manera ilícita, siendo funcionario público, pues mi certificación patrimonial va a salir perfecta año con año. Es un instrumento útil, yo creo que es un paso y hay que discutirlo, pero no basta. El tema es como cuando se discutió la declaración 3 de 3, pues yo puedo poner lo que se me antoje ahí, puede ser cierto o puede no ser cierto. El tema es cómo valido esto que se está certificando. Tendría que haber una agencia investigadora que antes de poner ese sello tenga la certeza de que lo que está ahí es lo cierto. El tema, más allá del mecanismo y de cómo, lo cierto es que el tema de la corrupción y del combate a la corrupción será uno de los ejes de debate a lo largo de la pre-campaña y la campaña. Me parece que lo que hace hoy José Antonio es tratar de arrebatarle esta bandera que ha traído Ricardo Anaya de forma muy insistente desde hace muchas semanas. ¿No? Es decir, nosotros también abordamos y enfrentamos el tema. López Obrador ya la traía. La acusación de Nale tiene sustento, es decir, en efecto, esta propuesta se parece a lo que había hecho Andrés Manuel. Se parece parte nada más en lo que se refiere a la extinción de dominio, pero quiero destacar qué es lo que planteaba Nale, porque la iniciativa de Morena lo que estaba planteando era una comisión de la verdad para que se investigara a los expresidentes de la República y al presidente, es el título larguísimo, respecto a su actuación y respecto a sus bienes. Es decir, la iniciativa de Morena tenía otro concepto, es decir, quizás habrá alguna similitud, pero, y sobre todo, Nale dice, claro, el PRI nos bloquea la iniciativa. Pues claro, estabas proponiendo investigar a los presidentes emanados de ese partido, pues te la van a bloquear. Nada más tiene esa pequeña similitud, diría yo. No hay, a mí no me parece que haya un plagio. ¿Cómo lo argumenta? Estos temas muchos los han tocado, no puede haber una originalidad por completo, una innovación diferente. 2, creo que en sus términos, reitero, son buenas ideas. Hace, por cierto, algunas semanas, Meade dijo que una de las mejores maneras de combatir la corrupción es limitando el uso efectivo en transacciones de gobierno. Eso me parece una de las ideas más claras y más precisas que se pueden usar. Y especialmente en la temporada que se avecina, ¿no es cierto? Que vamos a ver gobiernos hacer retiros multimillonarios. Son buenas medidas, son mucho más relevantes que pensar que tu espiritualidad va a resolver la corrupción. Ahora, el tema es el impacto sobre el votante. Sí. Yo creo que esto tiene un impacto muy limitado sobre el votante en general, porque el votante en general, esto es muy complicado, es muy abstracto.
Para el votante es cómo vas a lidiar en los próximos meses con los casos de corrupción visibles. ¿Qué vas a hacer con los Duartes? ¿Qué vas a hacer con este? ¿Qué vas a hacer con otro? ¿Cómo el gobierno va a poder combatirlos y meterlos a la cárcel? Y si eso ayuda a MID a decir, ya ven, yo sí estoy... O sea, sí se puede combatir la corrupción desde el gobierno, ver si eso es creíble, ver si otros escándalos de corrupción que surjan del gobierno o de otros afectan a los candidatos. Creo que eso va a definir mucho más que estas propuestas que son muy de combate técnicas, a la corrupción. ¿no? El tema, rápidamente, Luis Carlos, antes de irnos a la pausa, pero su lectura en este sentido, este discurso del PRI de decir, nosotros hemos encarcelado, somos los únicos que hemos mandado a la cárcel a exfuncionarios, gobernadores, hemos iniciado procesos. ¿La compra el electorado? Pues le da ventaja a MID en el debate presidencial decir, hemos metido a 3 o 5 a la cárcel. Pero para el votante general va a decir, pues sí, porque son los más corruptos. Claro. Y luego López Obrador dice algo que hace cierto sentido, no les quedaba de otra, ¿no? Yo creo que tiene valor, pero yo creo que en el maremoto de todos los casos de los malosos no ayuda tanto como uno pensaría. Yo nada más hago un caso hipotético muy rápido. Supongamos que mandan a la cárcel a Jorge Herrera de Durango, a Egidio Torre de Tamaulipas y a Roberto Sandoval de Nayarit, quien por cierto está con muchas investigaciones. Sí. El impacto no va a ser, me parece, positivo para el PRI en el sentido de decir, este partido sí está combatiendo la corrupción. Todos son suyos. Al contrario, va a ser, ahí están los corruptos del PRI, ¿donde pertenecen? ¿Dónde? Detrás de las rejas. Me parece que ese es el mensaje que va a terminar permeando entre el elector. Ahora, si no lo hacen, perdón, si no hacen nada, es peor También el mensaje. carga. Sí, claro. Por los dos lados pierden en alguna de esas, ¿no? Yo creo que pierden menos metiendo a algunos a la cárcel. En la medida que el tema corrupción domine la agenda de la discusión de la campaña, creo que son puntos abajo para el PRI. Hagan lo que hagan. Pueden ser menos, pueden ser más, según las medidas que tomen, pero es un tema de agenda pública donde ellos pierden. Donde el PRI en general creo que pierde. Mensajes, regresamos. La fractura del Verde y el PRI en Chiapas. Volvemos. La política internacional bajo el análisis de expertos. Ana María Salazar, Carlos Rodríguez, Juan Pablo Spineto. Todo lo que te sorprende en la segunda década del siglo XXI. El Mundo Según. Martes y jueves, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, hay evidencias claras de una ruptura, por lo menos de un distanciamiento entre el Partido Verde y el PRI, aliados desde el 2003, si no me equivoco, allá en Chiapas. El líder local, Eduardo Ramírez Aguilar, acusó de imposición al PRI por designar a un aspirante, a un candidato del PRI a suceder a Manuel Velasco allá en Chiapas, a la gubernatura, el señor Roberto Albores Gleason. Y pues de entrada ya renuncia pública del líder del Verde, 14 diputados renunciaron a la militancia. Por cierto, Andrés Manuel ya los invitó, como está de casa abierta y decir de todos son bienvenidos, pues ya los invitó a que se sumen, Enrique. Se salvó al 5 para las 12. Ayer, faltando 5 minutos antes de que se cerrara el registro, exacto, se registró la alianza de varios partidos, notoriamente el PRI y el Verde, más partidos locales, Nueva Alianza y partidos locales. Para ir juntos en la elección de Chiapas. Para ir juntos en la elección. Esto implica que en principio se echa para atrás la designación que ya se había amarrado de Roberto Albores Gleason. Y se pone en juego una competencia donde van a estar Luis Armando Melgar y el propio Eduardo Ramírez, el líder del Verde en Chiapas. Hay versiones contradictorias a propósito de que si va a ser por una encuesta o va a ser a través de la consulta a las bases. Sin embargo, me parece que refleja, uno, el reconocimiento de que quien haya tomado la decisión de nombrar a Albores y la forma de hacerlo, reconoce que se equivocó. Dicen que fueron Los Pinos o que fue Aurelio Nuño. Sí. Bueno, corren versiones. Evidentemente hay un error. Se rectifica. El punto es, ¿logrará remendar
esto que ya se rompió logrará un surcido a través de este acuerdo, nuevamente juntar al Verde y al PRI en Chiapas? Yo todavía tengo mis dudas, va a depender de cómo se dé este proceso, nuevo proceso interno, para definir si sale nuevamente Albores, si vuelve a haber cuestionamiento respecto al mecanismo de definición. Creo que todavía hay riesgo de que el Verde se vaya con Morena. Luis Carlos. Primero hay que acotar esto de que el Partido Verde. Aquí lo que hay es un gobernador que fue elegido por el Partido Verde hace 6 años, no porque el Partido Verde tuviera mucha fuerza. Fue elegido por una negociación con Peña Nieto, que era muy amigo de él, de que es Manuel Velasco, y en las alianzas para la elección de 2012, Manuel Velasco quería ser gobernador y entonces el PRI, o sea, Peña Nieto dijo, ok, te vamos a dar bandera en Chiapas y el PRI se hace para atrás. El PRI se enojó mucho porque desde entonces el gobernador, como han hecho muchos gobernadores en Chiapas, que es el estado más clientelista del país, y con una enorme corrupción, en donde estas membresías son de cartón porque se hacen amparo de que está en el poder. Debo decir que hay muchos partidos locales, debo decir que en Chiapas se han formado partidos locales desde la misma gubernatura para tener fichas de intercambio, de tal forma que esto del Verde hay que ponerlo así. 2, es el gobernador y son sus amigos cercanos y sus alianzas quienes están haciendo esto. Entonces, esta es una negociación de 10, 15, 20 personas. Que 14 diputados hayan renunciado, pues son parte de este acuerdo. Entonces, ese es el tema de fondo. A mí me parece que el PRI tiene más membresía real en Chiapas porque lleva existiendo 70 años, pero claramente el que un gobernador en funciones los haya marginado y todos los recursos económicos y políticos los haya canalizado a sus aliados, que se dicen del Verde, los ha empoderado mucho. Ese es parte del conflicto en este momento. Entonces, yo no sé cómo se vaya a resolver, porque claramente aquí el tema es quién tiene el dinero, quién tiene los liderazgos intermedios, y esos los tiene directamente el gobernador. Yo, para hacer un apunte muy rápido, a mí me llama la atención cómo se tomó esta decisión. Es decir, el Estado está muy cerca de caer en manos de Morena, porque traen buen candidato, traen fuerza, van a traer el arrastre de Andrés Manuel López Obrador. Y aún así haces una imposición como la de Roberto Albores, sabiendo que venía la ruptura, porque estaba la amenaza. Era muy riesgoso. Yo no entiendo quién hizo ese cálculo. Pero lo que sí me queda claro es que se prendieron los focos de alarma porque la forma en la que reculan cuando se da este mitin ahí en Tuxtla, si no me equivoco, y amenaza Ramírez Aguilar con irse y con llevarse todos los votos, ¿a dónde se iban a ir? Pues a Morena. Era evidente que Morena los iba a absorber y que Chiapas iba a terminar en manos de Morena, pero por lo pronto, y yo retomo lo que ustedes plantean, ahí está en el pie de la balanza. Yo no sé si alcancen a terminar de sanar las heridas. ¿Y qué va a pasar con Chiapas si termina en manos de Morena? Yo les diría que las apuestas podrían estar en ese sentido. Muchas de las historias de mayor corrupción que se han escrito a nivel de gobernador en los últimos 10 años han dado al amparo de vamos a escoger al candidato que jale más votos. Entonces, a mí decir que se equivocó el PRI o el presidente por designar a un candidato porque los otros son muy populares o pierde el PRI, bueno, ¿cuántos casos tenemos de gobernadores que ganaron con una amplia votación y luego lo quisieron? Entonces, también hay que pensar quién gana votos y también hay que pensar en las cualidades de las personas. Entonces, yo no sé cuál es el criterio, porque a la larga acabas ganando una elección, pero luego acabas con un caso de corrupción años después. Claro, ahorita hay que ganar la presidencia, pero muchas veces por ganar una elección compras un problema posterior. Entonces lo quiero poner en la balanza porque sin saber exactamente la personalidad de los candidatos, yo creo que algunos de los que han renunciado del Verde, habría que analizar quiénes son, sus trayectorias. Pero Albores y su tampoco las perfil. traía todas en el PRI local, ¿eh? No había tampoco una cohesión total en torno a Albores en el PRI local. No, de hecho creo que el PRI local tiene su propio candidato, ¿no? Entonces termina siendo una decisión impuesta desde el centro. Entre que son peras y son manzanas, López Obrador está haciendo campaña en Chiapas desde ayer y va a estar 5 días en el estado, así como estuvo prácticamente 2 semanas en Veracruz, un estado de muy alto padrón, donde tiene en Rutilio Escandón, expresidente del tribunal, a un candidato que tiene chance de ganar y le va a meter la carrocería completa. Que por cierto, esta persona, Rutilio Escandón, es un hombre sensato, es un hombre serio, es un hombre reflexivo. En contraste, por cierto, al